Mauricio Zaldívar señaló el piso de mármol con desprecio. Si tanto quieres quedarte, viejo, ponte útil. Hay manchas junto a la puerta. Después tengo que desinfectar hasta donde pisaste. Don Remigio Valdivia apretó el sobre amarillo contra su pecho. 40 años de ahorros, 40 años para escuchar esto. Todos observaron en silencio, sin imaginar lo que vendría después. El Banco Central Metropolitano de la capital abría sus puertas cada mañana a las 9 en punto. Era la sucursal más exclusiva de toda la red bancaria nacional, ubicada en el corazón del distrito financiero, rodeada de edificios de cristal y acero que parecían tocar el cielo. Los pisos de mármol italiano brillaban como espejos. Las paredes exhibían obras de arte contemporáneo, valoradas en millones. Y el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta que contrastaba con el calor sofocante de las calles. Aquella mañana de marzo, don Remigio Valdivia caminaba por la acera con pasos lentos pero decididos. Tenía 73 años, el cabello completamente blanco y un rostro surcado por arrugas que contaban historias de sol, trabajo y sacrificio. Vestía una camisa blanca de algodón que alguna vez fue elegante, pero que ahora mostraba el desgaste de los años. Sus pantalones beige tenían un remiendo casi invisible en la rodilla izquierda, y sus zapatos, aunque limpios, habían perdido el brillo hace mucho tiempo. En sus manos temblorosas llevaba un sobre amarillo. Un sobre que había guardado durante 40 años en el fondo de un armario de madera. Dentro había algo más que dinero. Había noches sin dormir, comidas saltadas, lujos negados, sueños postergados. Cada billete representaba una gota de sudor en los campos de cultivo donde trabajó desde los 14 años. Cada arruga del papel era un testigo silencioso de su vida entera. Don Remigio se detuvo frente a la imponente entrada del banco. Las puertas de vidrio se abrieron automáticamente, invitándolo a entrar. Pero él dudó. Miró su reflejo en el cristal y por un momento se sintió fuera de lugar. Los hombres que entraban y salían vestían trajes de miles de dólares. Las mujeres llevaban carteras que costaban más que todo lo que él poseía. Todos caminaban con prisa, con teléfonos en la oreja, con la seguridad de quienes nunca han tenido que contar monedas para comprar pan. Pero entonces recordó por qué estaba ahí. Mateo, su nieto de 8 años, el hijo de Sebastián, el pequeño que necesitaba una operación urgente. Los médicos habían sido claros. Sin la cirugía, Mateo no sobreviviría otro año. Y aunque Sebastián tenía los recursos, don Remigio no podía quedarse de brazos cruzados. Este sobre amarillo era su contribución, su manera de demostrar que todavía era útil, que todavía podía aportar algo a su familia. Respiró profundo y cruzó las puertas. El interior del banco lo recibió con una ola de frialdad, no solo por el aire acondicionado, sino por las miradas que inmediatamente se posaron sobre él. Una recepcionista de cabello perfectamente peinado lo observó de arriba abajo con una mueca apenas disimulada. Un guardia de seguridad dio un paso hacia adelante, como preparándose para interceptarlo. 2 ejecutivos que conversaban cerca de la entrada bajaron la voz y lo señalaron con los ojos. Don Remigio fingió no notarlo. Caminó hacia el área de atención al cliente, donde varias personas esperaban sentadas en sillones de cuero negro. Buscó un lugar donde sentarse, pero todos los asientos parecían ocupados por personas que extendían sus pertenencias para evitar que él se acercara. Una mujer movió su bolso al asiento contiguo justo cuando él se aproximaba. Un hombre estiró las piernas ocupando 2 lugares. Finalmente, encontró una silla en el rincón más alejado. Se sentó con cuidado, sosteniendo el sobre amarillo contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. Porque lo era. Pasaron los minutos. 10, 20, 30.
Don Remigio observaba cómo otras personas que habían llegado después de él eran atendidas primero. Un empresario de traje gris fue recibido con sonrisas y apretones de mano. Una mujer joven con joyas brillantes fue escoltada personalmente a una oficina privada, pero nadie se acercaba a él, nadie le preguntaba si necesitaba ayuda. Era como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera algo que preferían no ver. Cuando el reloj marcó las 10:15, don Remigio reunió valor y se acercó al mostrador principal. Una empleada de unos 30 años, con el cabello recogido en un moño apretado y lentes de diseñador, tecleaba en su computadora sin levantar la vista. «Disculpe», dijo don Remigio con voz suave. «Llevo esperando bastante tiempo. Necesito hacer un depósito importante». La empleada, cuyo gafete identificaba como Valentina Robles, finalmente levantó los ojos. Lo miró durante 3 segundos completos sin decir nada. Sus ojos recorrieron la camisa gastada, los pantalones remendados, los zapatos sin brillo. Y luego, con un suspiro que no intentó disimular, habló. «Los depósitos menores se realizan en la sucursal del centro comercial. Esta sede es para clientes preferenciales, pero yo tengo una cuenta aquí», respondió don Remigio, sacando una libreta bancaria antigua del bolsillo de su camisa. «Desde hace más de 40 años». Valentina tomó la libreta con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse. La abrió, revisó las páginas amarillentas y arqueó una ceja. «Esta cuenta está prácticamente inactiva. El último movimiento fue hace 15 años. Lo sé, por eso estoy aquí, para depositar esto». Don Remigio extendió el sobre amarillo. Valentina lo miró, pero no lo tomó. «Tendrá que esperar. Estamos muy ocupados con clientes prioritarios. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios». Don Remigio asintió con la cabeza y regresó a su rincón. No quería causar problemas. Nunca había sido de los que levantan la voz o exigen atención. Toda su vida había esperado su turno con paciencia, en las filas del hospital público, en las oficinas de gobierno, en los mercados donde vendía sus cosechas. Esperar era algo que sabía hacer bien, pero esta espera se sentía diferente. Cada minuto que pasaba sentía las miradas clavándose en su espalda como agujas pequeñas pero constantes. Escuchaba los murmullos apenas audibles. Captaba las risitas disimuladas, y aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de su pecho comenzaba a doler. No era un dolor físico, era algo más profundo, algo que no había sentido desde que era un niño descalzo, al que los otros niños del pueblo llamaban el hijo del peón. A las 11 de la mañana, después de casi 2 horas de espera, una voz finalmente pronunció su nombre. «Remigio Valdivia». Se levantó con dificultad. Las rodillas ya no eran lo que solían ser. Caminó hacia el mostrador donde Valentina lo esperaba con expresión de fastidio. «El sistema está lento hoy», dijo ella sin mirarlo. «Tendrá que llenar estos formularios, todos, con letra clara. Y necesito una copia de su identificación». Don Remigio recibió los papeles. Eran 6 hojas llenas de campos diminutos, letras pequeñas que sus ojos cansados apenas podían distinguir. Buscó un lugar donde sentarse para llenarlos, pero todas las mesas de trabajo estaban ocupadas. Terminó apoyando los formularios contra la pared, escribiendo con dificultad mientras sostenía el sobre amarillo bajo el brazo. Le tomó 40 minutos completar todo. Su letra temblorosa ocupaba los espacios de manera irregular. Algunas palabras se salían de las líneas, pero había hecho su mejor esfuerzo. Regresó al mostrador con los formularios y los entregó a Valentina. Ella los revisó con rapidez, frunció el ceño, chasqueó la lengua. «Esto está mal». Escribió la fecha en el formato incorrecto, y aquí se saltó un campo obligatorio. «Tendrá que hacerlo de nuevo».
Pero llené todo lo que pude ver, respondió don Remigio. Mis ojos ya no son muy buenos. Ese no es mi problema. Las reglas son las reglas. Si no puede llenar los formularios correctamente, quizás debería venir con alguien que lo ayude. Un familiar, un cuidador, alguien. La palabra cuidador golpeó a don Remigio como una bofetada invisible, como si él fuera un inválido, como si no pudiera valerse por sí mismo. Tragó el orgullo herido y tomó los formularios nuevamente. ¿Podría indicarme exactamente qué campos están mal?, preguntó con humildad. Valentina suspiró con exageración teatral. No tengo tiempo para dar clases particulares. La información está en el encabezado de cada sección. Léala con atención. Don Remigio regresó a su rincón. Esta vez sus manos temblaban más que antes. No por la edad, por la humillación contenida, por la rabia que no se permitía expresar. Llenó los formularios por segunda vez, revisando cada campo 3 veces antes de escribir. Cuando terminó, regresó al mostrador. Valentina había sido reemplazada por otro empleado, un joven de no más de 25 años con gel en el cabello y una corbata demasiado ajustada. Su gafete decía Fernando Estrada, Ejecutivo Junior. «Buenas tardes», dijo don Remigio. «Vengo a completar un depósito. Ya llené los formularios 2 veces». Fernando tomó los papeles sin saludar. Los hojeó rápidamente. «¿Qué monto desea depositar?». Don Remigio abrió el sobre amarillo con cuidado reverencial. Adentro había fajos de billetes ordenados meticulosamente, cada uno envuelto en papel periódico viejo con la cantidad escrita en lápiz. «Son 287,000 pesos», dijo con voz firme. «Los ahorros de toda mi vida». Fernando miró el contenido del sobre. Luego miró a don Remigio. Luego volvió a mirar el sobre. Su expresión cambió de aburrimiento a sospecha en un instante. «¿De dónde sacó este dinero?». La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. «Es mi ahorro», respondió don Remigio confundido, «de 40 años de trabajo». «¿Tiene manera de comprobarlo? ¿Recibos? ¿Declaraciones de impuestos? ¿Algún documento que demuestre el origen de estos fondos?». «Yo trabajé en el campo, vendía mis cosechas, guardaba un poco cada mes, no tengo recibos de eso». Fernando asintió lentamente, como si hubiera confirmado sus sospechas. «Entiendo. Mire, señor, tenemos protocolos muy estrictos contra el lavado de dinero. No podemos aceptar grandes cantidades en efectivo sin documentación de respaldo, especialmente cuando el cliente no tiene un perfil que justifique ese nivel de activos». «¿Qué significa eso?», preguntó don Remigio, genuinamente confundido. «Significa que usted no parece alguien que tendría casi 300,000 pesos guardados en un sobre de papel». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Remigio sintió que el piso se movía bajo sus pies. No por mareo, por incredulidad. Este joven que podría ser su nieto le estaba diciendo sin decirlo directamente que parecía un criminal, que su apariencia humilde lo convertía en sospechoso, que 40 años de sacrificio no valían nada porque su camisa estaba gastada y sus zapatos no brillaban. «Es mi dinero», dijo finalmente con la voz quebrada. «Cada peso es mío. Lo gané honradamente». «Tendré que consultar con mi supervisor», respondió Fernando, poniéndose de pie. «Espere aquí, y no guarde ese dinero todavía. Necesitamos verificar los billetes». Don Remigio se quedó de pie frente al mostrador, el sobre abierto en sus manos, los billetes expuestos a la vista de todos. Los otros clientes lo miraban, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Una señora elegante murmuró algo a su acompañante, y ambos rieron discretamente,
y él seguía ahí, sosteniendo su vida entera en un sobre amarillo, esperando que alguien decidiera si merecía ser tratado como persona. Los minutos se arrastraban como horas. Don Remigio permanecía de pie frente al mostrador vacío, el sobre amarillo todavía abierto en sus manos temblorosas. Fernando había desaparecido por un pasillo lateral hace más de 15 minutos. Las piernas del anciano comenzaban a fallarle. El dolor en las rodillas se intensificaba con cada segundo que pasaba, pero no se atrevía a sentarse, no se atrevía a moverse, no se atrevía a guardar el dinero. Temía que cualquier acción fuera interpretada como sospechosa. A su alrededor, el banco seguía funcionando con normalidad. Otros clientes eran atendidos con sonrisas y eficiencia. Otros ejecutivos caminaban con carpetas bajo el brazo y teléfonos pegados a la oreja. Nadie le ofrecía una silla. Nadie le preguntaba si necesitaba agua. Nadie reconocía que había un hombre de 73 años parado como estatua en medio del lobby, humillado y confundido. Finalmente, Fernando regresó, pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer de unos 40 años, traje sastre gris oscuro, cabello corto y mirada de acero. Su gafete dorado la identificaba como Patricia Solano, subdirectora de operaciones. Detrás de ella, a unos pasos de distancia, venía el guardia de seguridad que don Remigio había visto en la entrada. —¿Es usted Remigio Valdivia? —preguntó la mujer sin saludar. —Sí, señora. —Acompáñeme a mi oficina. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el origen de estos fondos. No fue una invitación, fue una orden. Don Remigio siguió a la subdirectora por el pasillo lateral, consciente de que el guardia caminaba detrás de él como si fuera un prisionero. Las miradas de los otros clientes se clavaban en su espalda. Podía imaginar lo que pensaban, podía escuchar los murmullos que dejaba a su paso. La oficina de Patricia Solano era impecable. Escritorio de vidrio y acero, sillas ergonómicas de diseño italiano, una pared completa de ventanales que mostraban la ciudad extendida hacia el horizonte, diplomas enmarcados, fotografías con políticos y empresarios, todo calculado para impresionar y para intimidar. —Siéntese —ordenó Patricia, señalando una silla frente al escritorio. Don Remigio obedeció. El guardia se quedó de pie junto a la puerta, brazos cruzados, expresión impasible. —Veamos —dijo Patricia abriendo el sobre amarillo y esparciendo los billetes sobre el escritorio, como si fueran evidencia de un crimen. 287,000 pesos en efectivo, sin documentación de origen, sin movimientos bancarios que justifiquen esta cantidad, sin un perfil de cliente que respalde esta transacción. —Es el ahorro de mi vida —repitió don Remigio por tercera vez ese día—. 40 años guardando peso por peso. ¿Y por qué no depositó este dinero antes? ¿Por qué lo guardó en un sobre durante 4 décadas? Porque no confiaba en los bancos. Mi padre perdió todo en la crisis del 82. Me enseñó a guardar en casa, debajo del colchón, decía él, donde puedas verlo y tocarlo. Patricia intercambió una mirada con Fernando, que permanecía de pie en un rincón. Una mirada que decía: «¿Puedes creer esta historia?» «Señor Valdivia», continuó Patricia con voz condescendiente, «entiendo que usted viene de otra generación, pero los tiempos han cambiado. Hoy tenemos regulaciones estrictas. No podemos aceptar grandes sumas de dinero sin verificación de origen. Es la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo les demuestro que este dinero es mío? Tendría que presentar declaraciones de impuestos de los últimos 10 años, estados de cuenta bancarios, recibos de venta si trabajaba de manera independiente, algo que demuestre ingresos consistentes con esta cantidad. Don Remigio sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Él nunca había pagado impuestos formales.
Había sido agricultor toda su vida, vendía sus productos en el mercado local, recibía dinero en mano, guardaba lo que podía. Así funcionaba su mundo, un mundo que aparentemente ya no existía. «Yo no tengo nada de eso», admitió con voz casi inaudible. «Solo tengo mi palabra». Patricia suspiró. Se reclinó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio. «Su palabra no es suficiente, lo lamento. ¿Entonces no pueden recibir mi depósito?» «No en estas condiciones. Mi recomendación es que consulte con un contador, que regularice su situación fiscal, que obtenga algún tipo de documentación que respalde el origen de estos fondos, y entonces quizás podamos procesar su transacción». Don Remigio miró los billetes esparcidos sobre el escritorio. 40 años de madrugadas antes del amanecer, 40 años de espaldas adoloridas por levantar costales, 40 años de manos agrietadas por la tierra, 40 años de decirle a su esposa que no, que este mes tampoco podían comprar cortinas nuevas, 40 años reducidos a evidencia sospechosa sobre un escritorio de vidrio. «El dinero es para mi nieto», dijo finalmente casi suplicando. «Necesita una operación. Es urgente». Por primera vez, algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Patricia, pero desapareció tan rápido como llegó. «Entiendo que es una situación difícil, pero las reglas son las reglas. Si hiciera una excepción con usted, tendría que hacerla con todos». «Yo no soy todos», respondió don Remigio, mirándola directamente a los ojos. «Soy un hombre que trabajó honradamente toda su vida, que nunca le robó a nadie, que nunca pidió limosna, que solo quiere ayudar a su familia». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Patricia desvió la mirada. Fernando estudiaba sus zapatos. Incluso el guardia pareció removerse ligeramente. «Lo lamento», repitió Patricia finalmente. «No hay nada que pueda hacer». Don Remigio recogió sus billetes uno por uno. Los guardó en el sobre amarillo con manos que ya no temblaban de nervios, sino de algo más profundo. Decepción, desesperanza, una tristeza antigua que creía haber superado hace décadas. Se puso de pie con dificultad. Miró a Patricia Solano a los ojos. «Gracias por su tiempo», dijo con dignidad que no sentía. «Que tenga buen día». Y caminó hacia la puerta, derrotado pero no destruido. Todavía no. Don Remigio no llegó muy lejos. Apenas había dado 3 pasos fuera de la oficina cuando una voz potente resonó por el pasillo. «¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay un guardia escoltando a un cliente?» La voz pertenecía a un hombre de unos 45 años que caminaba hacia ellos con paso decidido. Traje azul marino impecable, corbata de seda roja, reloj que brillaba con el destello inconfundible del oro genuino, cabello perfectamente peinado hacia atrás, y una expresión que combinaba impaciencia con algo más difícil de definir. «Señor Saldívar», respondió Patricia saliendo de su oficina. «Solo estábamos verificando el origen de unos fondos. Un procedimiento de rutina. Mauricio Saldívar, el gerente general de la sucursal más exclusiva del Banco Central Metropolitano. Un hombre que llevaba 3 meses sin cumplir las metas trimestrales. La junta directiva lo había advertido en la última reunión. O mejoraba los números o buscarían un reemplazo. Cada minuto que sus ejecutivos perdían con clientes de bajo perfil era un minuto menos para cerrar las cuentas millonarias que necesitaba. Y esa presión, esa desesperación silenciosa, se había convertido en algo más oscuro con el tiempo. ¿Procedimiento de rutina? Mauricio se acercó a don Remigio examinándolo de arriba a abajo. «Patricia, este hombre claramente no es nuestro tipo de cliente. ¿Por qué le están haciendo perder el tiempo a él y a nosotros? Él insiste en que tiene una cuenta con nosotros desde hace 40 años,
Mauricio soltó una risa breve y cortante. 40 años. Debe ser un error del sistema. Mira su ropa. Mira sus zapatos. Este hombre no tiene ni para pagar la cuota de mantenimiento mensual de una cuenta básica. Don Remigio apretó el sobre amarillo contra su pecho. Sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Quería defenderse, quería explicar, pero la presencia de este hombre lo paralizaba de una manera que no podía explicar. «Tengo mi libreta», murmuró finalmente, sacando el documento desgastado. «Todo está registrado». Mauricio tomó la libreta con gesto impaciente. La abrió, la hojeó rápidamente, y luego, para horror de don Remigio, comenzó a leerla en voz alta. Depósito inicial, 500 pesos, año 1984. Levantó la vista. 500 pesos, 40 años para juntar esto. Impresionante dedicación al ahorro mínimo. Algunos empleados que pasaban por el pasillo comenzaron a detenerse, a escuchar, a observar lo que se desarrollaba frente a ellos. «Era todo lo que tenía», respondió don Remigio con voz apenas audible. «Acababa de casarme. Mi esposa y yo ahorramos ese dinero para empezar nuestra vida juntos». Su esposa, claro. Mauricio devolvió la libreta con un gesto que rozaba el desprecio. «Mire, señor Valdivia, ¿verdad? Esto es un banco, no una oficina de asistencia social. No tenemos tiempo para procesar operaciones que no cumplen con los estándares mínimos de documentación». «Pero el dinero es mío, es legal, es limpio». «Eso dice usted. Pero usted también dice que tiene casi 300,000 pesos guardados en un sobre de papel durante 40 años. ¿Sabe lo inverosímil que suena eso? Es la verdad. La verdad no siempre es suficiente, señor Valdivia. A veces también necesita ser creíble». Don Remigio sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo el rechazo, era la forma en que este hombre lo miraba, como si fuera menos que humano, como si su existencia misma fuera una molestia. «Mis zapatos están limpios», dijo de pronto sin saber exactamente por qué. «Los limpié esta mañana antes de venir, porque mi esposa siempre decía que un hombre se conoce por sus zapatos, y aunque los míos son viejos, están limpios». Mauricio parpadeó, momentáneamente desconcertado por la respuesta inesperada. «Disculpe, lo que escuchó. Usted puede tener un reloj de oro y un traje caro, pero yo tengo algo que usted claramente ha olvidado: respeto por los demás». El ambiente cambió instantáneamente. La expresión de Mauricio pasó de sorpresa a algo más frío, más calculador. Nadie le hablaba así, especialmente no alguien que lucía como este anciano. «Patricia», dijo sin apartar los ojos de don Remigio, «este caballero ya terminó su visita. ¿Qué seguridad lo acompañe a la salida?» «Pero, señor Saldívar, él no ha hecho nada que justifique». «He dicho que lo acompañen a la salida». Dos guardias se materializaron como si hubieran estado esperando la señal. Hombres grandes, uniformados, con expresiones que no dejaban espacio para la negociación. «Y, señor Valdivia», agregó Mauricio, bajando la voz lo suficiente para que solo él escuchara, «la próxima vez que quiera entrar a un lugar donde claramente no pertenece, háganos un favor a todos y ahórrese el viaje». Don Remigio sintió las manos de los guardias en sus brazos, firmes pero no violentas. Todavía. «Solo quería depositar el dinero para la operación de mi nieto», dijo mientras lo conducían hacia la salida. Eso era todo. Mauricio ya le había dado la espalda, ya estaba caminando hacia su oficina, ya había borrado a don Remigio de su mente como se borra una mancha insignificante. Los guardias condujeron a don Remigio a través del lobby principal. Cada paso era una eternidad. Cada mirada de los clientes y empleados era una aguja clavándose en su dignidad. Caminaba erguido, negándose a mostrar debilidad, pero por dentro sentía que algo se quebraba.
algo que había construido durante 73 años de vida honrada. Cuando llegaron a las puertas de cristal, uno de los guardias dudó. Era el más joven de los dos. No podía tener más de 25 años, y en sus ojos había algo que los otros empleados del banco habían perdido hace mucho tiempo. Incomodidad. «Señor», murmuró en voz baja, «lo siento. Esto no debería ser así». Don Remigio lo miró. Vio en ese joven el reflejo de lo que él mismo había sido décadas atrás. Un hombre tratando de ganarse la vida honradamente en un mundo que no siempre recompensaba la honradez. «No te preocupes, hijo», respondió con una sonrisa triste. «Tú solo haces tu trabajo. No eres responsable de las decisiones de otros». Las puertas se abrieron. El calor de la calle golpeó a don Remigio como una bofetada. Después del frío artificial del banco, el sol del mediodía parecía más intenso que nunca. Se detuvo en la acera, desorientado, el sobre amarillo todavía apretado contra su pecho, y entonces escuchó pasos detrás de él, pasos rápidos, decididos. Se volteó y vio a Mauricio Saldívar saliendo del banco, caminando directamente hacia él. Por un momento, un breve y esperanzador momento, pensó que tal vez había reconsiderado, que tal vez quedaba algo de humanidad en ese hombre de traje caro y sonrisa calculada. Pero cuando Mauricio llegó frente a él, don Remigio entendió que no había venido a disculparse. «Se le olvidó algo», dijo el gerente extendiendo un pequeño papel. «Su número de turno. Ya no lo necesita, ¿verdad?». Algunos empleados que observaban desde las ventanas intercambiaron miradas incómodas. Don Remigio tomó el papel en silencio. «Y una cosa más», continuó Mauricio, señalando el piso de mármol visible a través de las puertas de cristal. «Si tanto quería quedarse, debió haberse puesto útil. Hay manchas junto a la entrada. Después tengo que mandar a desinfectar hasta donde pisó». Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Don Remigio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No por el insulto en sí, sino por la casualidad con que fue pronunciado, como si él fuera menos que una persona, como si su presencia misma fuera una contaminación. «Que tenga buen día, señor Valdivia», agregó Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y no vuelva». Don Remigio no respondió. No tenía palabras, no tenía fuerzas, solo tenía un sobre amarillo lleno de sueños rotos y una dignidad que se negaba a morir a pesar de todo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que necesitaba alejarse de ese lugar, de esas personas, de esa humillación que todavía ardía en su pecho como brasas vivas. Caminó 3 cuadras antes de detenerse. Sus piernas ya no podían más. Se apoyó contra la pared de un edificio, respirando con dificultad. El corazón le latía demasiado rápido. Las manos le temblaban. Los ojos le ardían con lágrimas que se negaba a derramar. Sacó su teléfono del bolsillo, un aparato viejo, de los que ya casi nadie usa, con botones físicos y una pantalla diminuta. Se lo había regalado su hijo hace 5 años, insistiendo en que necesitaba estar comunicado. Don Remigio apenas lo usaba, apenas sabía cómo funcionaba, pero sabía hacer una cosa: llamar a Sebastián. El teléfono sonó 3 veces antes de que su hijo contestara. «¿Papá? ¿Estás bien? ¿Por qué llamas a esta hora?». La voz de Sebastián siempre había tenido ese tono, preocupado, protector. Desde que era niño, había cuidado de su padre como si los roles estuvieran invertidos, como si supiera que don Remigio era demasiado noble para un mundo demasiado cruel. «Estoy bien, hijo», mintió don Remigio. «Solo quería escuchar tu voz». «Papá, te conozco desde que nací. Sé cuando algo anda mal. ¿Dónde estás?». Don Remigio miró a su alrededor. Reconoció la calle. Estaba a pocas cuadras del centro financiero.
a pocas cuadras de la peor mañana de su vida. Estoy cerca del Banco Central. Vine a hacer un depósito. El silencio al otro lado de la línea fue largo, demasiado largo. ¿Fuiste al banco? ¿Con el dinero del sobre? Papá, te dije que yo me encargaría de todo. ¿No necesitas? Necesito, Sebastián. Necesito sentir que todavía puedo aportar algo, que no soy una carga, que mi vida de trabajo sirvió para algo más que envejecer y esperar. Papá, nunca has sido una carga. Eres lo más valioso que tengo. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Don Remigio cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron su camino por sus mejillas arrugadas. No me dejaron depositar el dinero, hijo. Dijeron que no tengo documentos, que no parezco alguien que tendría esa cantidad. El gerente me humilló frente a todos. Me dijo que debería limpiar el piso, que había que desinfectar donde pisé. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más denso. Don Remigio casi podía escuchar la respiración de su hijo cambiando. ¿Cómo se llama ese gerente, papá? Mauricio Saldívar. Otro silencio, y luego una voz que don Remigio casi no reconoció. Una voz fría, controlada, peligrosa. No te muevas de donde estás, voy para allá. Y papá, todo va a estar bien, te lo prometo. La llamada terminó. Don Remigio se quedó mirando el teléfono, sin entender completamente lo que acababa de pasar. Pero algo en la voz de su hijo le dijo que las cosas estaban a punto de cambiar. Sebastián Valdivia colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante 30 segundos exactos. Su asistente personal, una mujer eficiente llamada Lucía, lo observaba desde el otro lado del escritorio con expresión de preocupación. «Señor Valdivia, ¿todo está bien?» Sebastián no respondió inmediatamente. Estaba procesando, calculando. Su mente, entrenada durante décadas para tomar decisiones bajo presión, trabajaba a velocidad vertiginosa. Pero esto no era una negociación empresarial. Esto no era una fusión complicada. Esto era su padre, el hombre que lo había criado solo después de que su madre murió. El hombre que había trabajado de sol a sol para que él pudiera estudiar. El hombre que había vendido su único tractor para pagar la universidad de su hijo. «Lucía», dijo finalmente, «necesito que canceles todas mis reuniones de la tarde». «¿Todas? Pero, señor, tiene la videoconferencia con los accionistas de Singapur a las 4. Llevan semanas esperando esta llamada». «Cancélala, reprográmala. No me importa. Algo más importante acaba de surgir». Lucía abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de su jefe la detuvo. En los 5 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto así. Sebastián Valdivia era conocido por su calma inquebrantable, por su capacidad de mantener la compostura en las situaciones más tensas, por nunca, jamás, dejar que las emociones interfirieran con los negocios. Pero en este momento, detrás de esa fachada de control, había algo diferente. Algo que ardía con llama silenciosa. «También necesito que prepares una carpeta», continuó Sebastián, poniéndose de pie. «Todo lo que tenemos sobre la sucursal central del Banco Metropolitano. Estructura organizacional, nombres de los directivos, desempeño financiero del último año, cualquier queja formal que hayan recibido. ¿Puedo preguntar para qué?» «No». Sebastián caminó hacia el armario empotrado en la pared de su oficina. Lo abrió y miró el contenido durante un momento. Trajes de diseñador italiano, camisas de seda, corbatas que costaban más que el salario mensual de muchos trabajadores. Todo el uniforme de su éxito, todo lo que había logrado gracias a los sacrificios de su padre. Pero hoy no necesitaba ese uniforme, hoy necesitaba algo diferente. Eligió un pantalón de vestir sencillo, color gris oscuro,
una camisa blanca sin corbata, un saco sport que había comprado hace años y casi nunca usaba. Ropa que lo haría parecer un ejecutivo de nivel medio. Alguien importante, pero no tanto. Alguien que no llamaría demasiado la atención. Se cambió rápidamente mientras Lucía preparaba la carpeta que había solicitado. Cuando terminó, se miró en el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era de un hombre de 48 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, rostro que mostraba las marcas de décadas de trabajo intenso. Un hombre que había llegado lejos, más lejos de lo que nadie en su pueblo natal hubiera imaginado. Sebastián Valdivia no era solo un empresario exitoso, era el nuevo presidente del Banco Central Metropolitano, nombrado hace exactamente una semana en una reunión de directorio a puertas cerradas. Un nombramiento que todavía no se había hecho público. Un nombramiento que las sucursales todavía desconocían, incluida la sucursal central, incluido Mauricio Saldívar. La carpeta está lista, anunció Lucía, entregándole un folder grueso. ¿Necesita algo más? Sí, necesito que llames al departamento legal, que tengan listo un equipo para esta tarde. Y contacta también a Recursos Humanos. Diles que se preparen para una auditoría sorpresa. ¿En qué sucursal? Sebastián tomó la carpeta y caminó hacia la puerta. En la central, la más exclusiva de toda nuestra red. Lucía asintió, aunque su expresión revelaba que no entendía qué estaba pasando. Pero había aprendido que con Sebastián Valdivia las preguntas a veces eran innecesarias. Los resultados siempre hablaban por sí mismos. Sebastián bajó al estacionamiento subterráneo. Pasó junto a su Mercedes negro, el auto que usaba normalmente, y se dirigió hacia un vehículo más modesto estacionado en un rincón. Un sedán gris que la empresa usaba para transporte de personal. Nada llamativo, nada que revelara quién era realmente. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, su mente reproducía las palabras de su padre una y otra vez. Me dijo que debería limpiar el piso, que había que desinfectar donde pisé. Su padre. El hombre más digno que conocía. El hombre que nunca había levantado la voz en su vida. El hombre que había enseñado a Sebastián que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantarlos. Ese hombre había sido tratado como basura por un gerente con metas incumplidas y ego sobredimensionado. Sebastián apretó el volante. Respiró profundo. Se recordó a sí mismo que la venganza impulsiva nunca conduce a nada bueno, que la justicia requiere paciencia, que la mejor respuesta a la crueldad es la dignidad. Pero también recordó algo que su padre le había dicho hace muchos años, cuando era apenas un adolescente enfrentando a los bullies de su escuela. Hijo, ser bueno no significa ser débil. A veces la bondad necesita mostrar los dientes. Hoy la bondad mostraría los dientes. Don Remigio seguía apoyado contra la pared del edificio cuando el sedán gris se detuvo frente a él. La puerta del conductor se abrió y Sebastián bajó con movimientos rápidos pero controlados. En 3 zancadas llegó junto a su padre y lo envolvió en un abrazo que duró varios segundos. «Papá», murmuró contra su hombro, «lo siento mucho. Debí haber ido contigo desde el principio». Don Remigio se separó ligeramente para mirar a su hijo. Notó la ropa diferente, el auto modesto, la expresión que intentaba ser serena pero que no podía ocultar completamente la tormenta que había detrás. «Sebastián, no tienes que hacer nada. Ya pasó. Solo fue un mal momento». «No, papá, no fue solo un mal momento. Fue un abuso, y los abusos tienen consecuencias. Hijo, no quiero que te metas en problemas por mi culpa. Ese hombre es el gerente de un banco importante. Tiene poder, tiene conexiones. No vale la pena».
Sebastián tomó las manos de su padre entre las suyas, manos que alguna vez fueron fuertes como el hierro y ahora temblaban con la fragilidad de los años. Papá, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 12 años, cuando los chicos ricos de la escuela se burlaban de mi ropa remendada? Don Remigio bajó la mirada. Claro que lo recordaba. Recordaba cada palabra de cada conversación que había tenido con su hijo. Eran los tesoros más valiosos de su memoria. Te dije que la ropa no hace al hombre, que el carácter se demuestra con acciones, no con apariencias. Exacto. Y también me dijiste algo más. Me dijiste que algún día, si trabajaba duro y mantenía mis valores, podría cambiar las cosas, podría hacer que el mundo fuera un poco más justo. Eras solo un niño, te decía cosas para animarte. No, papá, me decías la verdad. Y hoy voy a demostrarte que tenías razón. Sebastián ayudó a su padre a subir al auto. Se sentaron juntos en silencio durante un momento, el sedán estacionado bajo la sombra de un árbol. El sobre amarillo descansaba en el regazo de don Remigio, arrugado pero intacto. ¿Qué vas a hacer, hijo? Vamos a regresar al banco, juntos, y vamos a completar ese depósito. Pero me prohibieron la entrada. Ese hombre, Mauricio, dijo que no volviera. Mauricio Saldívar no tiene autoridad para prohibirte nada permanentemente. Eso es algo que aparentemente olvidó mencionar. Don Remigio miró a su hijo con confusión. ¿Cómo sabes eso? Sebastián sonrió, una sonrisa que don Remigio conocía bien. La misma sonrisa que ponía de niño cuando había resuelto un problema difícil de matemáticas. Porque conozco muy bien las políticas de ese banco, papá. Mejor de lo que crees. El sedán se puso en marcha. Las calles del centro financiero desfilaban por las ventanas como un río de cristal y acero. Don Remigio observaba todo en silencio, sin entender completamente qué estaba pasando, pero confiando en su hijo como había confiado toda su vida. Llegaron al Banco Central Metropolitano exactamente a las 2 de la tarde. La fachada imponente se alzaba ante ellos como una fortaleza de poder y exclusividad. Don Remigio sintió que el corazón se le aceleraba. Sebastián, no creo que sea buena idea. Confía en mí, papá. Bajaron del auto, caminaron hacia las puertas de cristal, y justo cuando iban a entrar, don Remigio se detuvo. Hijo, hay algo más que no te conté sobre lo que pasó antes de que me echaran. ¿Ve qué cosa? Ese hombre, Mauricio, no solo me humilló con palabras. Cuando salí a la calle, vino detrás de mí. Me devolvió el número de turno y me dijo que debería haber limpiado el piso, que tendrían que desinfectar donde pisé. Me lo dijo delante de todos los que miraban por la ventana. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián no se movió, no habló. Apenas respiraba. Su rostro, normalmente tan controlado, se transformó en algo que don Remigio nunca había visto. Algo que combinaba dolor, rabia y una determinación que parecía capaz de mover montañas. «Papá», dijo finalmente, con voz que apenas era un susurro. «¿Por qué no me contaste esto antes?» «Porque me daba vergüenza, hijo. A mi edad, tratado como si fuera mugre en la calle mientras la gente miraba. No quería que supieras». Sebastián puso una mano en el hombro de su padre. Lo apretó con suavidad, pero con firmeza. «Papá, tú nunca podrías darme vergüenza. Nunca. Lo único que me avergüenza es que existan personas como ese hombre. Pero eso está a punto de cambiar». Las puertas de cristal se abrieron automáticamente. «¿Listo?», preguntó Sebastián. Don Remigio respiró profundo. «Listo». Y entraron juntos al banco que había humillado a uno de ellos y que todavía no sabía a quién pertenecía el otro. El interior del banco estaba exactamente como don Remigio lo recordaba. Los pisos de mármol brillante, las paredes con obras de arte, el aire acondicionado que congelaba el alma, y las miradas, las mismas miradas despectivas de hace apenas unas horas.
La recepcionista los vio entrar y su expresión cambió instantáneamente. Reconoció al anciano de la camisa gastada, al hombre que habían expulsado esa misma mañana. Se levantó de su asiento, lista para llamar a seguridad. Pero entonces notó al hombre que venía con él. Algo en su porte, en su manera de caminar, en la forma en que sus ojos escaneaban el lugar, como si estuviera evaluando cada detalle, la hizo dudar. «Señores, ¿puedo ayudarles en algo?» Sebastián caminó directamente hacia ella, dejando a su padre unos pasos atrás. «Sí, necesitamos hablar con el gerente general de esta sucursal, Mauricio Saldívar. ¿Tienen cita programada?» «No, pero créame, él va a querer vernos». La recepcionista dudó. Algo en los ojos de este hombre le decía que no era alguien común, pero tampoco podía ignorar los protocolos. «Lo siento, señor, pero el señor Saldívar solo atiende con cita previa. Si gusta, puedo agendar una reunión para la próxima semana». «La próxima semana será demasiado tarde». «Entiendo, pero las reglas están a punto de cambiar», interrumpió Sebastián con calma que helaba. «Pero si insiste, puede llamarlo y decirle que hay 2 personas aquí que tienen información sobre una queja formal de maltrato al cliente. Información que podría ser muy relevante para su futuro profesional». La recepcionista palideció ligeramente. Miró a don Remigio, luego a Sebastián, luego el teléfono. Finalmente, tomó el auricular y marcó la extensión interna. «Señor Saldívar, hay 2 personas aquí que solicitan verlo. Dicen que es urgente. Algo sobre una queja de maltrato». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. La recepcionista asintió varias veces, murmurando «Sí, señor», repetidamente. Cuando colgó, su expresión era de alivio mezclado con nerviosismo. «El señor Saldívar los recibirá en su oficina. Por favor, síganme». Caminaron por el mismo pasillo que don Remigio había recorrido horas antes, pero esta vez algo era diferente. Los empleados que antes lo miraban con desprecio, ahora observaban con curiosidad. Algunos reconocieron al anciano y murmuraron entre ellos: ¿no era ese el hombre que habían expulsado? ¿Por qué estaba de vuelta? ¿Y quién era el otro? Llegaron a una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Mauricio Saldívar, gerente general». La recepcionista tocó 2 veces y abrió. «Los señores que lo buscaban, señor Saldívar». Mauricio estaba sentado detrás de su escritorio, un mueble imponente de caoba tallada que proclamaba su importancia. Levantó la vista con expresión de impaciencia que se transformó en sorpresa cuando vio a don Remigio. «¿Usted?» Su voz destilaba incredulidad. «Le dejé muy claro esta mañana que su visita había terminado. ¿Cómo se atrevió a volver?» «Vino conmigo», dijo Sebastián adelantándose, «y le agradecería que moderara su tono cuando se dirige a mi padre». Mauricio examinó a Sebastián de arriba abajo. Ropa cara pero no ostentosa, porte de ejecutivo, voz de autoridad. Esto no era un simple acompañante. «¿Y usted quién es exactamente?» «Mi nombre es Sebastián Valdivia. Soy el hijo del hombre al que usted humilló públicamente hace unas horas. El hijo del hombre al que usted le sugirió que limpiara el piso. El hijo del hombre al que usted dijo que había que desinfectar donde pisó, frente a una docena de testigos». Mauricio se puso de pie lentamente. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación a defensiva en cuestión de segundos. «Mire, señor Valdivia, no sé qué versión de los hechos le habrá contado su padre, pero hubo un malentendido. Su padre entró aquí con una cantidad significativa de efectivo sin documentación apropiada. Seguimos los protocolos establecidos por la regulación bancaria. Los protocolos incluyen humillación pública, incluyen sugerir que un cliente de 73 años debería limpiar el piso. Eso es una exageración. Fue un comentario desafortunado, lo admito, pero
Tengo testigos, interrumpió Sebastián. Tengo el testimonio de mi padre y tengo algo más. Se acercó al escritorio y colocó su teléfono sobre la superficie. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad de su propio banco, las del lobby, las de la entrada, las que capturaron todo lo que pasó esta mañana, incluyendo su pequeña escena en la acera. Mauricio palideció visiblemente. Esas grabaciones son propiedad privada del banco. Usted no tiene derecho a acceder a ellas. Tengo todo el derecho del mundo. Ah, sí, y se puede saber por qué. Sebastián sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Porque desde hace exactamente una semana yo soy el nuevo presidente de este banco, y todo lo que ocurre en estas instalaciones es, literalmente, asunto mío. El silencio que siguió fue tan profundo que don Remigio podía escuchar su propio corazón latiendo. Mauricio Zaldívar, por primera vez en años, se quedó completamente sin palabras. Las palabras de Sebastián quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Mauricio Zaldívar permanecía inmóvil detrás de su escritorio, el rostro drenado de todo color, los labios entreabiertos en una expresión de incredulidad absoluta. Eso es imposible», balbuceó finalmente. «El nuevo presidente todavía no ha sido anunciado. La Junta Directiva dijo que... La Junta Directiva decidió mantener el nombramiento confidencial hasta la próxima semana. Querían darme tiempo para evaluar las operaciones sin que nadie supiera quién era yo. Querían ver cómo funcionan realmente las sucursales cuando no hay supervisión visible». Sebastián se acercó a la ventana de la oficina. Desde ahí podía ver el lobby principal, donde los empleados continuaban con sus rutinas, ajenos al terremoto que estaba ocurriendo pisos arriba. «¿Y sabe qué descubrí, señor Zaldívar? Descubrí que esta sucursal, la más prestigiosa de nuestra red, trata a las personas de manera diferente según su apariencia. Descubrí que sus empleados evalúan a los clientes por sus zapatos antes que por su historial. Descubrí que usted, personalmente, humilla a quienes considera inferiores para sentirse importante. Señor Valdivia, por favor, déjeme explicar». «No he terminado». La voz de Sebastián era tranquila pero cortante. Mauricio cerró la boca instantáneamente. «Mi padre abrió una cuenta en este banco en 1984, con 500 pesos que representaban todo lo que tenía. Esa cuenta ha permanecido activa durante 40 años. 40 años de lealtad silenciosa. 40 años de confianza en una institución que hoy le dijo que debería limpiar el piso». Don Remigio observaba la escena desde su silla sin saber qué sentir. Orgullo por su hijo, incomodidad por la situación, tristeza por un mundo donde esto era necesario, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con desbordarlo. «Sebastián», murmuró suavemente, «ya es suficiente. No quiero que esto afecte tu trabajo». Sebastián se volteó hacia su padre con una expresión que combinaba ternura y determinación. «Papá, esto no es solo por ti. Es por cada persona que ha entrado a este banco y ha sido juzgada por su apariencia. Es por cada anciano que ha sido ignorado porque no vestía traje. Es por cada trabajador honrado que ha sido tratado con desprecio por no tener los documentos correctos». Se volvió hacia Mauricio nuevamente. ¿Sabe cuántas quejas formales ha recibido esta sucursal en el último año? 17. 17 personas que se tomaron el tiempo de escribir cartas detallando el trato que recibieron aquí. ¿Y sabe cuántas fueron investigadas? Ninguna. Todas fueron archivadas. Todas fueron ignoradas. Mauricio tragó saliva. El sudor comenzaba a perlar su frente. Esas quejas fueron evaluadas por el Departamento de Recursos Humanos. Determinaron que no tenían mérito suficiente para... El Departamento de Recursos Humanos responde ante el gerente general de cada sucursal
Es decir, ante usted. Usted decidió que no tenían mérito. Usted decidió enterrarlas. Usted decidió que sus números eran más importantes que la dignidad de los clientes. Señor Valdivia, estoy seguro de que podemos resolver esto de manera civilizada. He dedicado 15 años de mi vida a este banco. He aumentado las ganancias de esta sucursal en un 300%. He traído clientes que mueven millones. Y ha perdido algo que ningún número puede medir. Ha perdido la perspectiva. Ha perdido la capacidad de ver personas donde solo ve categorías. Sebastián caminó hacia la puerta de la oficina. La abrió de par en par. Afuera, en el pasillo, ya se habían congregado varios empleados curiosos que intentaban escuchar qué estaba pasando. «Patricia Solano», llamó Sebastián. «¿Está ahí?» La subdirectora apareció entre la multitud, el rostro pálido, los ojos evitando mirar directamente al anciano que había interrogado esa misma mañana. «Sí, señor. ¿Usted estuvo presente durante el interrogatorio a mi padre esta mañana?» «Yo, sí, pero solo seguía los procedimientos establecidos por... ¿Los procedimientos establecidos por quién?» Patricia miró a Mauricio, luego al piso, luego a sus propios pies. «Por el señor Saldívar, señor», y en algún momento sintió que esos procedimientos eran excesivos, que estaban diseñados para intimidar en lugar de verificar. El silencio fue su respuesta, pero un silencio que hablaba más que 1000 palabras. «Fernando Estrada», continuó Sebastián, «está presente». El ejecutivo junior avanzó entre sus compañeros, visiblemente nervioso. «Sí, señor. Usted le preguntó a mi padre de dónde había sacado el dinero que quería depositar. Le insinuó que alguien con su apariencia no podría tener esa cantidad de manera legítima». Fernando bajó la cabeza. «Sí, señor. Lo hice. ¿Basándose en qué evidencia? En ninguna, señor. Solo en su apariencia». Sebastián asintió lentamente. Miró a cada uno de los empleados congregados en el pasillo. Algunos bajaban la mirada, otros se removían incómodos. Todos sabían que algo estaba a punto de cambiar para siempre. «A partir de este momento», anunció Sebastián con voz que resonó por todo el pasillo, «las cosas en este banco van a ser muy diferentes». Las palabras de Sebastián resonaron por el pasillo como el primer trueno de una tormenta largamente esperada. Los empleados permanecían inmóviles, procesando lo que acababa de revelarse. El anciano humillado esa mañana era el padre del nuevo presidente. El hombre que habían tratado con desprecio era la persona más conectada del edificio. Pero Sebastián no había terminado. «Quiero que todos entiendan algo claramente», continuó, caminando lentamente entre los empleados congregados. «Lo que ocurrió hoy no es un incidente aislado. Es el síntoma de una cultura que ha echado raíces en esta institución. Una cultura que confunde exclusividad con exclusión. Una cultura que hace que personas inteligentes pierdan toda perspectiva simplemente porque alguien no viste como ellos esperan». Se detuvo frente a Valentina Robles, la primera empleada que había atendido a don Remigio. «Señorita Robles, ¿recuerda lo que le dijo a mi padre esta mañana?» Valentina temblaba visiblemente. «Yo le dije que esta sucursal era para clientes preferenciales. ¿Y qué más? Le dije que tal vez había venido al banco equivocado, porque no vestía la ropa que usted esperaba». «Sí, señor». Sebastián asintió. No había rabia en su expresión. Había algo diferente. Decepción genuina. «Mi padre es cliente de este banco desde antes de que usted naciera. Ha sido leal a esta institución durante más tiempo del que la mayoría de ustedes lleva trabajando aquí. Y en menos de 5 minutos usted decidió que no merecía atención basándose únicamente en su camisa y sus zapatos».
Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba formar palabras que no llegaban. «Señor Valdivia», interrumpió Mauricio desde su oficina, habiendo recuperado algo de compostura. «Creo que está siendo injusto con el personal. Ellos solo seguían las directrices que yo establecí. La responsabilidad es mía, no de ellos». Sebastián se volteó hacia el gerente. «Tiene razón, señor Zaldívar. La responsabilidad principal es suya, pero la complicidad también cuenta. Cada persona que vio lo que pasaba esta mañana y no hizo nada es parte del problema. Entonces actúe contra mí. Despídame si quiere, pero deje al resto fuera de esto». Don Remigio, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, finalmente se puso de pie, caminó hacia su hijo y puso una mano en su hombro. «Sebastián». «Sí, papá. ¿Puedo decir algo?». Sebastián asintió. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano de la camisa gastada y el sobre amarillo arrugado. Don Remigio miró a su alrededor. Vio los rostros asustados de los empleados. Vio la desesperación en los ojos de Mauricio. Vio la confusión en la expresión de todos los presentes. Y tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido su propio hijo. «No quiero que nadie pierda su trabajo por mi culpa». El murmullo que recorrió la multitud fue instantáneo. «Papá», dijo Sebastián en voz baja, «estas personas te humillaron». «Lo sé, hijo». Y dolió. Todavía duele. Pero también sé que el dolor no se cura con más dolor. La injusticia no se repara con destrucción. Se volvió hacia Mauricio Zaldívar. «Señor Zaldívar, lo que usted hizo esta mañana fue cruel, fue innecesario. Fue algo que recordaré durante mucho tiempo. Pero yo no soy como usted. Yo no creo que destruir a alguien sea la solución». Mauricio lo miraba con una expresión indescifrable. Sorpresa, alivio, vergüenza, tal vez todo junto. «Lo que quiero», continuó don Remigio, «es algo más simple. Quiero que entienda lo que se siente. Quiero que por un momento, solo un momento, se ponga en mis zapatos, en estos zapatos viejos y gastados que usted despreció tanto». Caminó hacia el gerente hasta quedar frente a frente. A pesar de la diferencia de estatura y edad, había algo en la presencia del anciano que imponía respeto. «Yo trabajé desde los 14 años. Nunca robé, nunca mentí, nunca le hice daño a nadie. Crié a mi hijo solo después de que mi esposa murió. Le di educación, le di valores, le di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía». Levantó el sobre amarillo. «Este dinero representa 40 años de sacrificio. 40 años de no comprar cosas que quería para poder ahorrar. 40 años de decir no a mis propios deseos para poder decir sí al futuro de mi familia. Y usted, en 5 minutos, decidió que todo eso no valía nada porque mi camisa estaba vieja». Mauricio Zaldívar, por primera vez en quizás décadas, no pudo sostener la mirada de otro ser humano. «Lo siento», murmuró casi inaudiblemente. «¿Qué dijo?» «Dije que lo siento. Lo que hice estuvo mal. No tengo excusa». Don Remigio asintió lentamente. «Aceptaré su disculpa, señor Zaldívar, pero no porque la merezca, sino porque guardar rencor es como cargar piedras esperando que al otro le duela la espalda. Y yo ya soy demasiado viejo para cargar peso innecesario». El silencio que reinaba en el pasillo era tan profundo que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos procesaban lo que acababa de ocurrir. El anciano humillado había perdonado a su agresor. Sebastián miraba a su padre con una mezcla de admiración y frustración. Admiración por la dignidad inquebrantable que siempre lo había caracterizado. Frustración porque parte de él quería justicia, no solo perdón. «Papá», dijo finalmente, «respeto tu decisión. Siempre lo he hecho y siempre lo haré.
pero aunque perdones, las consecuencias deben existir, no como venganza, sino como responsabilidad. Don Remigio asintió. Entiendo, hijo. Haz lo que tengas que hacer. Solo te pido que recuerdes que todos somos humanos. Todos cometemos errores. Sebastián se volvió hacia Mauricio, que permanecía con la cabeza baja. Señor Saldívar, voy a ser directo. Su comportamiento hoy justificaría un despido inmediato. No solo por el maltrato a mi padre, sino por las 17 quejas ignoradas, por la cultura que ha fomentado, por convertir esta sucursal en un lugar donde el respeto depende de la apariencia. Mauricio levantó la vista. En sus ojos había algo que no había estado ahí antes, miedo genuino. No miedo al poder, sino miedo a sí mismo, a lo que se había convertido persiguiendo números y olvidando personas. Sin embargo, continuó Sebastián, mi padre tiene razón en algo. Destruirlo no solucionaría nada, solo crearía otro vacío que alguien más llenaría de la misma manera. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?», preguntó Mauricio con voz apenas audible. «Va a tener una oportunidad de cambiar, una sola. Si la desperdicia, no habrá segunda». Sebastián caminó hacia el escritorio de Mauricio y tomó una carpeta que había traído consigo. «A partir de mañana, usted será transferido a nuestra sucursal en el Mercado Central. Es la sucursal más pequeña de la red, sin aire acondicionado de lujo, sin pisos de mármol, sin clientes millonarios, solo personas comunes tratando de manejar sus finanzas». El color drenó completamente del rostro de Mauricio. ¿El Mercado Central? Pero eso es donde nuestros clientes más humildes realizan sus operaciones. Trabajadores, vendedores ambulantes, jubilados con pensiones mínimas. Personas exactamente como mi padre. Señor Valdivia, yo he manejado esta sucursal durante 15 años. Tengo experiencia en operaciones de alto nivel, en clientes corporativos, y ahora tendrá experiencia en algo diferente. Aprenderá lo que es atender a alguien que llega con los últimos pesos del mes. Aprenderá lo que se siente cuando la gente te mira y te juzga antes de conocerte. Aprenderá o no aprenderá, y eso determinará si tiene futuro en esta institución. Mauricio abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Miró a don Remigio, luego a Sebastián, luego a los empleados que observaban desde el pasillo, y algo en su expresión cambió. No era aceptación todavía, era el primer paso hacia ella. «Entiendo», dijo finalmente. «Acepto la transferencia. No tiene opción, pero me alegra que lo entienda». Sebastián se volvió hacia Patricia Solano. «Señora Solano, usted asumirá la gerencia interina de esta sucursal mientras encontramos un reemplazo permanente. Espero que haya aprendido algo de lo que vio hoy». Patricia asintió, todavía pálida pero visiblemente aliviada. «Sí, señor, lo he hecho. También implementará un nuevo protocolo de atención al cliente. Ninguna persona será juzgada por su apariencia. Ningún cliente será interrogado de manera humillante por el origen de sus fondos. Los procedimientos de verificación seguirán la ley, pero se aplicarán con dignidad y respeto. ¿Está claro?» «Completamente claro, señor». Sebastián asintió. Luego se dirigió a todos los empleados congregados en el pasillo. «A todos ustedes les digo esto. El banco que presido será uno donde cada persona sea tratada como ser humano. No me importa si depositan 100 pesos o 100 millones. No me importa si visten traje de diseñador o ropa remendada. Cada cliente merece respeto. Cada persona tiene dignidad. Y si alguno de ustedes no puede aceptar eso, hay muchos otros bancos donde pueden trabajar». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era un silencio de miedo, era un silencio de reflexión, de vergüenza compartida, de comprensión naciente. «Ahora», dijo Sebastián volviéndose hacia su padre, «¿todavía quieres hacer ese depósito?»
Don Remigio miró el sobre amarillo en sus manos, luego miró a su hijo, y por primera vez desde que había entrado al banco esa mañana, sonrió. Sí, hijo, creo que sí. El camino hacia la ventanilla de depósitos fue diferente esta vez. Los empleados que antes habían mirado a don Remigio con desprecio, ahora se apartaban respetuosamente. Algunos inclinaban la cabeza en señal de disculpa silenciosa. Otros simplemente evitaban hacer contacto visual, avergonzados de su comportamiento anterior. Valentina Robles, la empleada que había sido la primera en rechazarlo, se adelantó con pasos vacilantes. «Señor Valdivia», dijo dirigiéndose a don Remigio, no a Sebastián, «permítame atenderlo personalmente. Es lo menos que puedo hacer». Don Remigio la miró durante un momento largo. En los ojos de la joven había lágrimas contenidas y vergüenza genuina. No era actuación, no era miedo al castigo. Era el peso de entender que había lastimado a alguien que no lo merecía. «Está bien, hija», respondió el anciano con suavidad. «Todos merecemos una oportunidad de hacer las cosas bien». Caminaron juntos hacia la ventanilla. Sebastián observaba desde unos pasos atrás, permitiendo que su padre tomara el protagonismo que merecía. Este momento era de él, esta victoria era suya. Valentina procesó el depósito con una eficiencia que contrastaba dramáticamente con su actitud de la mañana. Verificó los billetes con respeto, llenó los formularios ella misma para evitarle la dificultad a don Remigio, y en menos de 10 minutos la transacción estaba completa. 287,000 pesos depositados en su cuenta, señor Valdivia. ¿Desea un comprobante impreso? Sí, por favor. Mi nieto querrá verlo. Mientras la impresora trabajaba, Valentina levantó la vista. ¿Puedo preguntarle algo, señor? Claro, hija. ¿Por qué era tan importante hacer este depósito usted mismo? ¿Por qué no simplemente le dio el dinero a su hijo? Don Remigio guardó silencio durante un momento. Era una buena pregunta, una que él mismo se había hecho muchas veces. Porque este dinero no es solo dinero, es mi historia. Cada peso representa algo que elegí no tener para poder ahorrar. Una cena que no comí, un regalo que no me compré, un viaje que nunca hice, y quería que esa historia terminara aquí, en un banco, depositada oficialmente, para que mi nieto sepa algún día que su abuelo trabajó toda su vida pensando en él, que cada arruga en mi cara cuenta una historia de amor. Valentina parpadeó rápidamente conteniendo las lágrimas. Es muy hermoso, señor. La vida es hermosa cuando decides verla así, incluso en los días difíciles. El comprobante salió de la impresora. Valentina lo tomó con ambas manos y lo entregó a don Remigio como si fuera un documento sagrado, porque en cierto modo lo era. Gracias, hija, y no te preocupes por lo de esta mañana. Ya quedó atrás. Gracias a usted, señor, por enseñarme algo que debí aprender hace mucho tiempo. Don Remigio guardó el comprobante en el bolsillo de su camisa, junto al corazón. Luego se volvió hacia su hijo, que lo esperaba con una expresión de orgullo que no intentaba disimular. «Listo, papá. ¿Cómo te sientes?» «Cansado, hijo, pero bien, muy bien». Caminaron hacia la salida juntos, padre e hijo. Los empleados que habían presenciado todo se apartaban en silencio, algunos murmurando disculpas tardías. Pero don Remigio no necesitaba sus disculpas. Ya había obtenido algo más valioso, la certeza de que su vida de trabajo había valido la pena. Cuando llegaron a las puertas de cristal, una voz los detuvo. «¡Señor Valdivia! ¡Espere!». Era el guardia de seguridad joven, el mismo que había murmurado «lo siento» cuando lo expulsaron horas antes. Corrió hacia ellos con algo en las manos. «Señor, encontré esto en el piso cerca de la oficina de la subdirectora. Creo que se le cayó». Era una fotografía vieja, doblada y arrugada.
Don Remigio la tomó con manos temblorosas. En la imagen, una mujer joven de sonrisa luminosa sostenía a un bebé envuelto en una manta azul. Al dorso, con letra cuidadosa, decía: Elena y Sebastián, primer día juntos, 1976. Los ojos de don Remigio se llenaron de lágrimas. «Era de mi esposa», susurró. «La guardaba en el sobre junto con el dinero. Pensé que la había perdido». El guardia asintió, visiblemente conmovido. «La encontré debajo de un escritorio. Supongo que cayó cuando todo pasó». No terminó la frase, no hacía falta. «Gracias, hijo», dijo don Remigio, apretando la fotografía contra su pecho. «No sabes lo que esto significa para mí». «De nada, señor. Y lamento mucho lo que pasó hoy. No estuvo bien. Ya pasó, hijo. Ya pasó». Las puertas de cristal se abrieron. El sol de la tarde bañó a padre e hijo mientras salían del banco. El mismo edificio que había sido escenario de tanta humillación ahora quedaba atrás, transformado para siempre por las acciones de un solo día. El sedán gris los esperaba estacionado bajo el mismo árbol de horas antes. Sebastián ayudó a su padre a subir al asiento del pasajero, asegurándose de que estuviera cómodo antes de cerrar la puerta y rodear el vehículo para sentarse al volante. Durante varios minutos ninguno habló. El silencio no era incómodo. Era el silencio de dos personas que se conocen tan bien que las palabras a veces sobran. Un silencio lleno de todo lo que había pasado y todo lo que significaba. Finalmente, don Remigio rompió la quietud. «Sebastián». «Sí, papá». «¿Por qué no me dijiste que eras el presidente del banco?» La pregunta flotó en el aire del auto como una pluma suspendida. «Porque no quería que eso cambiara nada entre nosotros», respondió Sebastián. «Porque desde que me nombraron, he estado pensando en cómo decírtelo sin que sintieras que ahora soy diferente, sin que pensaras que el éxito me ha cambiado». «¿Y lo ha hecho?» «Espero que no. Pero ese era mi miedo. Que un día me miraras y no reconocieras al niño que criaste, al niño que recogía naranjas contigo antes del amanecer, al niño que aprendió a leer con los periódicos viejos que traías del mercado». Don Remigio puso una mano sobre el hombro de su hijo. «Sebastián, yo reconozco a ese niño cada vez que te miro. Está ahí, en tus ojos, en la forma en que tratas a las personas, en el hecho de que hoy elegiste defender a tu viejo padre en lugar de proteger tu imagen de ejecutivo importante. No fue una elección difícil, papá. Para otros, lo habría sido. Conozco hijos que se avergüenzan de sus padres humildes, que los esconden cuando tienen reuniones importantes, que cambian de acera cuando los ven venir para que sus colegas no hagan preguntas. Yo nunca haría eso. Lo sé, y por eso estoy orgulloso de ti, no por el cargo que tienes, no por el dinero que ganas, sino por el hombre que eres, el hombre que tu madre y yo soñamos que serías». Sebastián sintió que algo se apretaba en su garganta. No lloró. No podía. Tenía que conducir. Pero las lágrimas estaban ahí contenidas, esperando un momento de privacidad para liberarse. «Papá, hay algo que quiero preguntarte. Dime, hijo, hoy cuando perdonaste a Saldívar, ¿lo dijiste en serio? ¿Realmente lo perdonaste? ¿O solo querías evitar más conflicto?» Don Remigio miró por la ventana. Las calles de la ciudad desfilaban en una sucesión de edificios, autos y personas que nunca sabrían lo que había pasado ese día. «El perdón es complicado, hijo. No es algo que se siente de inmediato, es algo que se elige. Hoy elegí perdonar. Mañana tal vez tenga que elegirlo de nuevo, y pasado mañana otra vez, hasta que un día ya no sea una elección sino algo natural. ¿Y la rabia, el dolor? ¿Qué haces con eso? Lo transformas, lo usas para algo bueno. Mira lo que pasó hoy.
Mi humillación se convirtió en una oportunidad para cambiar ese banco. Mi dolor se convirtió en una lección para docenas de personas. Si me hubiera quedado con la rabia, nada de eso habría pasado. Solo habría habido más dolor, más destrucción, más vacío. Sebastián asintió lentamente. Su padre siempre había tenido esa capacidad de transformar las experiencias más difíciles en sabiduría. Era un don que él todavía estaba aprendiendo. Papá, ¿puedo llevarte a algún lugar antes de ir a casa? ¿A dónde? Al hospital, a ver a Mateo, a decirle que su operación está asegurada, que su abuelo hizo lo imposible para garantizar su futuro. Los ojos de don Remigio brillaron. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Pero ni siquiera me cambié de ropa. Todavía llevo esta camisa vieja. Sebastián sonrió. Papá, esa camisa vieja vale más que todos los trajes de ese banco juntos. Cada mancha, cada desgaste, cuenta una historia. Mateo debería verla. Debería saber que su abuelo cruzó fuego por él sin preocuparse por su apariencia. Don Remigio se quedó en silencio un momento. Luego asintió. Tienes razón, hijo. Vamos a ver a mi nieto. El sedán cambió de dirección. Las calles del centro financiero quedaron atrás, reemplazadas por avenidas más amplias que conducían hacia el hospital infantil. Y en el asiento del pasajero, un anciano de camisa gastada sostenía contra su pecho un sobre amarillo, una fotografía vieja y un comprobante de depósito que representaban toda una vida de amor convertido en acción. El Hospital Infantil Santa Elena se alzaba como un edificio de esperanza en medio de la ciudad. Sus paredes pintadas de colores alegres contrastaban con la seriedad de lo que ocurría dentro. Niños luchando batallas que ningún niño debería luchar. Familias esperando noticias que cambiarían sus vidas. Médicos trabajando contra el tiempo para regalar días, meses, años. Don Remigio y Sebastián entraron por la puerta principal. A diferencia del banco, aquí nadie los miró con desprecio. Las enfermeras sonreían a todos por igual. Los voluntarios ofrecían ayuda sin juzgar. El aire olía a desinfectante, pero también a algo más difícil de definir, a humanidad compartida. Subieron al tercer piso, donde estaba la habitación de Mateo. El pasillo estaba decorado con dibujos hechos por los pacientes. Soles amarillos, familias de palitos, animales de colores imposibles. El arte de la inocencia que se niega a rendirse. Cuando llegaron a la puerta de la habitación 312, don Remigio se detuvo. «Sebastián, ¿puedo entrar solo primero? Quiero un momento con él». «Claro, papá, te espero aquí». Don Remigio empujó la puerta suavemente. La habitación estaba iluminada por la luz dorada de la tarde que entraba por la ventana. En la cama, conectado a monitores que pitaban suavemente, un niño de 8 años dormía con un peluche de dinosaurio apretado contra su pecho. Mateo, el hijo de Sebastián. El nieto que había heredado los ojos de su abuela y la sonrisa de su abuelo. El niño por quien don Remigio había guardado cada peso durante 4 décadas. El anciano se acercó a la cama sin hacer ruido. Se sentó en la silla destinada a los familiares y tomó la mano pequeña de su nieto entre las suyas. Los monitores seguían su ritmo constante. El peluche subía y bajaba con cada respiración. «Mateo», susurró don Remigio, «soy el abuelo. Vine a verte». El niño no despertó, pero sus párpados temblaron ligeramente. «Hoy tuve un día muy difícil, mi niño. Gente me trató de formas que no merecía. Me hicieron sentir pequeño. Me hicieron dudar de mi valor. Pero ¿sabes qué descubrí? Que el valor de una persona no lo determinan los demás. Lo determina uno mismo. Lo determinan las decisiones que tomamos, el amor que damos, los sacrificios que hacemos por quienes amamos.
Sacó el comprobante de depósito del bolsillo de su camisa y lo dejó sobre la mesita de noche, junto al dinosaurio de peluche. No dijo más. Algunas cosas no necesitan explicación. Los ojos del niño se abrieron lentamente, azules como el cielo, curiosos como siempre. ¿Abuelo? Hola, mi niño. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero mejor ahora que estás aquí. Don Remigio sonrió, una sonrisa que borraba todas las humillaciones del día, que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Abuelo, ¿por qué tienes los ojos rojos? Porque a veces los adultos lloramos cuando estamos muy felices, y hoy estoy muy feliz de verte. Mateo estiró sus brazos pequeños. Don Remigio se inclinó para abrazarlo, cuidando los cables y monitores, envolviendo a su nieto en el amor de 73 años de vida bien vivida. Te quiero, abuelo. Y yo a ti, mi niño, más de lo que puedo decir. La puerta se abrió suavemente. Sebastián entró, seguido de una mujer joven de cabello oscuro y ojos cansados, pero llenos de amor. Carmen, la madre de Mateo, la nuera que don Remigio quería como a una hija. «Papá», dijo Sebastián, «el médico acaba de confirmar. La cirugía será la próxima semana. Todo está listo». Don Remigio no soltó la mano de su nieto. Miró a su hijo, luego a su nuera, luego al niño en la cama, su familia, su razón de ser, el motivo por el cual cada día de trabajo había valido la pena. «Gracias», murmuró, aunque no sabía exactamente a quién le agradecía. Tal vez a todos, tal vez a la vida misma. La luz de la tarde seguía entrando por la ventana, bañando la habitación en oro. Los monitores seguían su ritmo constante, y en medio de todo, un anciano de camisa gastada sostenía la mano de su nieto, sabiendo que el amor, al final, siempre encuentra su camino. Porque eso es lo que hace el amor. Persiste, sacrifica, perdona, y cuando todo parece perdido, encuentra la manera de convertir el dolor en esperanza. Don Remigio cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Si esta historia te emocionó, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que esto fue intenso, espera a ver lo que pasó cuando un abogado obligó a una mujer a recoger algo del suelo como un perro, justo antes de que el dueño del bufete cayera infartado frente a todos. Lo que ella hizo después dejó a todos sin palabras.